Buen día, esperando que disfruten de las actividades de Bestseller en su tercera edición y agradeciendo al comité organizador por el evento, me presento. Mi nombre es Marisol de Jesús Ramírez Cruz, soy alumna del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a continuación presento mi ponencia titulada Los cuerpos como casas embrujadas en The Haunting de Mike Flanagan. The Haunting, o La Maldición, es una serie antología estadounidense creada por el director Mike Flanagan para la plataforma de streaming Netflix. Esta antología está compuesta actualmente por dos series tituladas The Haunting of Hill House, de 10 episodios, y The Haunting of Bly Manor, de 9 episodios, basadas de manera respectiva en la novela homónima de Shirley Jackson y en los trabajos de Henry James, especialmente en The Turn of the Screw, traducida al español como Otra vuelta de tuerca. En la primera serie, ambientada en dos líneas temporales, el argumento gira en torno a la familia Crane, quienes en un principio viven en Hill House con la intención de renovar y vender la mansión para que con las ganancias que obtengan de esto construyan su propia casa diseñada por Olivia, madre de los 5 niños que tendrán un papel fundamental a lo largo del desarrollo de la serie. Sin embargo, surgen complicaciones con la renovación de la mansión que los obligan a permanecer más tiempo del planeado, tiempo en el que experimentan eventos de naturaleza paranormal que culminan en una tragedia. De esta forma, la familia decide abandonar la casa, pero debido al suceso se pierde el lazo familiar que los unía inicialmente, pues cada uno de ellos comienza a separarse y a buscar su propia identidad, entendiendo sus propios sentimientos, su propio dolor y de forma individual descubren maneras para afrontar la pérdida, la muerte y, por supuesto, el terror. Por otro lado, en Bly Manor, igualmente ambientada dentro de dos líneas temporales, encontramos la historia de Dani Clayton, una joven institutriz estadounidense que se muda a Inglaterra con la intención de olvidar una parte fundamental de su pasado, lugar donde es contratada por Henry Wingrave como au pair de sus sobrinos, quienes perdieron a sus padres en un trágico accidente tiempo atrás. Sin embargo, una vez que Dani llega a la mansión Bly, se da cuenta de que ocurren eventos enigmáticos relacionados a la muerte de su predecesora en el lago de la mansión y de la relación que ésta mantenía con Peter Quint, un empleado de la familia Wingrave en los negocios, con el comportamiento peculiar de los niños, Flora y Miles. A lo largo de la serie, la protagonista va encontrando distintos elementos del pasado que acechan su tranquilidad y la de los inquilinos de la mansión y que están cargados con tintes sobrenaturales con la intención de ponerles fin de una vez por todas. En ambas series, Mike Flanagan aborda el concepto de la casa embrujada con la salud mental de cada uno de sus personajes, ya que si bien acechan fantasmas y eventos paranormales, estos se ven contrastados por los fantasmas intangibles y reales del dolor, la tristeza, la demencia, la ira y el luto de cada uno de sus protagonistas, en donde el término de casa embrujada traspasa los elementos físicos e inanimados por los que entendemos normalmente estos lugares, donde permanecen entidades que tienen como objeto dañar a quienes osan habitar su hogar, por un concepto innovador de la casa embrujada en el que nuestros propios cuerpos son la casa y los fantasmas que nos habitan son meros vestigios del pasado, los cuales pueden ir desde una relación amorosa fallida hasta la pérdida de un ser querido, o bien de trasgos que surgen a partir de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y la demencia. En The Haunting of Hill House, por un lado, podemos apreciar esto desde el inicio de la serie, cuando uno de los personajes, el hermano mayor de los Crane, Steven, define el concepto de fantasma como un sueño, como el dolor, la culpa, la rabia o un recuerdo, pero señala enfáticamente que los fantasmas son casi siempre un deseo. Esto es, dentro de la narrativa, aquello que todos los personajes anhelan desde que dejaron Hill House y que los ha estado persiguiendo desde entonces, y es básicamente encontrar la paz con sí mismos y con los demás, dejando de lado el sufrimiento vivido, el dolor y el odio. Es decir, es cerrar el ciclo repetitivo y autodestructivo de volver una y otra vez al mismo lugar que los dañó, al mismo recuerdo de lo que ya fue. Esta premisa se ve complementada con la idea de Olivia Crane de la casa como un cuerpo humano, ya que según nos dice, las paredes son los huesos y las tuberías las venas, además de que para ella es un hecho que cada casa necesita respirar, necesita luz y necesita vida,
pues su único objetivo es mantenernos sanos y salvos dentro de sí. O lo que después dirá su hija menor, Nell Crane, que las casas tienen corazón y estómago, y el estómago se alimenta de cada uno de los habitantes de la casa lentamente, haciéndolos sentir seguros para después engullirlos. Entonces, lo que propone Flanagan en la primera serie no es solo el concepto clásico de las casas embrujadas, en las que a través de los pasillos o las habitaciones de una mansión, por ejemplo, nos encontramos ante un ser perteneciente a otro mundo, a una entidad que busca dañar a los nuevos residentes de la casa o que ronda debido a que dejó asuntos sin resolver en vida, sino que es más bien cómo nosotros somos nuestra propia casa y dentro de ella debemos hacer todo lo posible para mantenernos a salvo de nosotros mismos y de los demás, evitando construir muros que nos aíslen de la realidad, que nos aíslen de sentimientos como la empatía, el perdón o el entendimiento, y que a través de la renovación de nuestras propias casas prioricemos nuestra salud mental, prioricemos nuestro sentir, entendiendo con ello abrazar al dolor y a la pérdida como un punto de mejora, como una especie de amor fati, esta locución latina que puede traducirse como amor al destino, en el que todo lo que ocurre, incluido el propio dolor, la tristeza o la ira, tienen la finalidad de hacernos superar como seres humanos o como individuos sociales. Por el otro lado, en The Haunting of Bly Manor, tenemos también la idea de los cuerpos como casas embrujadas. Dani, la protagonista, tiene un fantasma del pasado que la persigue todo el tiempo, incluso cuando se muda a vivir a la mansión Bly, y este es el fantasma de la culpa. Cuando en una suerte de analepsis dentro de la narración se nos presenta la lucha de la protagonista con su identidad, enfocándonos su relación con Edmund, su prometido, y su sexualidad, Dani decide romper su compromiso con él porque no se siente cómoda con la idea de aceptar algo que no es por culpa de las normas sociales de la época. Sin embargo, una vez hecho esto, ocurre la tragedia de la muerte, y la protagonista se culpa todo el tiempo por algo que ella siente que pudo evitar. Incluso estando ya en Bly Manor y una vez que ha aprendido progresivamente a aceptar su sexualidad, Dani no puede evitar sentir esta culpa tanto de la idea de haber herido emocionalmente a un ser querido, como la idea de que éste haya fallecido por ella. Entonces esta culpa se le presenta como el fantasma de Edmund, un fantasma simbólico que aparece como un recordatorio de que muy dentro de ella no ha dejado de lado ese recuerdo, no ha olvidado lo que ocurrió y nuevamente el fantasma principal es el deseo de encontrar la paz, tal como se veía anteriormente en Hill House. Con los otros personajes de Bly Manor, Flanagan también juega con la idea de los cuerpos como casas embrujadas, ya que a través de cada capítulo nos permite entender los comportamientos de cada uno de ellos y sus respectivos fantasmas, es decir, sus respectivos arrepentimientos, temores, ilusiones y por supuesto sus deseos. Además aparece nuevamente la salud mental como referente de lo que es un fantasma, ya que a través de la demencia de la madre de Owen Sharma, el cocinero de Bly, se estipula el miedo de olvidar quiénes somos, qué queremos ser, de nuestra identidad, básicamente, tal como la batalla de Danny Clayton con su sexualidad, idea que a su vez está equiparada con los fantasmas que habitan la mansión, quienes al pasar mucho tiempo en el campo gravitatorio del lugar van olvidándose de sí mismos y de lo que anhelaban cuando llegaron a aquel lugar. Es decir, Flanagan propone en esta segunda entrega de The Haunting ya no solo a los fantasmas que nos habitan como sentimientos o deseos, sino también como la constante lucha con nosotros mismos para descubrir nuestro lugar en el mundo, una cuestión que tanto emocional como mentalmente requiere una pérdida de muchas cosas, como creencias, comportamientos o ideologías, pero que en contraste también se encuentra llena de ganancias, como por ejemplo la valoración de uno mismo como lugar de pertenencia. En conclusión, en ambas series que componen la antología de The Haunting, podemos encontrar distintos elementos de análisis en los que se establecen a las casas embrujadas no solo como lugares inanimados, sino también como seres animados a través de la idea de que nuestros cuerpos son nuestras propias casas, las cuales requieren cuidados y atención, pero que pese a todo también están tañados de fantasmas de cualquier tipo, nacidos a partir de nuestras experiencias en la vida. The Haunting es, pues, una construcción innovadora de las casas embrujadas, a partir de los antecedentes en los que se basa, en los autores literarios que retoma y los géneros que estos abordan, tal como puede apreciarse con Shirley Jackson y cómo sus 5 protagonistas representan las etapas del duelo, o cómo Henry James y su narrativa psicológica centran la noción de los fantasmas como enfermedades mentales. A continuación presento mis referencias bibliográficas y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.